Bueno, muy bien, 15 minutos de las 5 de la tarde, seguimos haciendo Viva la Pepa y tenemos en línea a Mónica Frade, que es abogada de la Coalición Cívica. Hola Mónica, Nico Yacoy, buenas tardes, gracias por atenderme. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes, bien, gracias por llamarme. Bien, muy bien. Bueno, Mónica, contame un poco dónde estamos parados, ¿no? Porque es bien complicado interpretar eso, porque ahora ¿qué hacemos? Nos tiran por la cabeza los medios, tiramos también, ¿no? Las estrategias de defensa, es imposible entender nada. Bueno, yo creo que esto es una película muy dinámica, que día a día, con los nuevos datos y los nuevos aportes, van moviendo fichas del día anterior, así que en realidad es muy difícil hasta que no tengamos más precisión y que ese rompecabezas se termine de armar, es muy difícil saber dónde estamos parados. Sí. Podemos presumir en qué dirección vamos, me parece que es lo máximo que podemos hacer ahora, y en ese sentido creo que los famosos cuadernos que existen o no existen, hay todo un debate estéril sobre eso. Sí. Porque bueno, lo he dicho otras veces, la prueba es Centeno mismo habiendo ratificado el contenido de esos escritos, pero además ni siquiera eso es suficiente, porque los jueces, el fiscal y el juez están trabajando para verificar el contenido de eso, así que eso hace que sea estéril esa discusión. Lo que está pasando, creo que se está quebrando esa barrera que esperábamos que se quiebre, es esa barrera del silencio. Sí, la famosa omertad, digamos. Exactamente, y presumíamos que se iba a quebrar por el lado donde se está quebrando. Mira. Que es por el lado del empresariado. Un poco la experiencia de Brasil también, digo, bien por ahí. Es un poco, yo me resisto un poco a decir esto es un lavallato, porque cada país tiene su particularidad, cada país tiene su justicia, cada país tiene su clase política y demás, que hace que tenga sus particularidades. No, seguro, no, yo digo, a ver, como si podemos presuponer un empresario que está menos acostumbrado a estos avatares y que entonces responde a ellos, ¿no? Así es, yo creo que los empresarios acostumbrados durante más de una década a hacer lo que querían asociados con la política, porque finalmente algunos deben haber pagado coimas y otros literalmente estaban asociados, y otros eran testaferros de gente del partido gobernante, así que tenemos, digamos, tampoco podemos hacer una línea recta y colocarlos a todos en la misma situación. No. Hay diferentes niveles de responsabilidad, pero creo que ya se empezó a quebrar esa barrera de silencio, y también creo que deben estar sumamente presionados por el acuerdo que se hizo con Brasil para hacer intercambio de la información de la causa Odebrecht. ¿Cómo es ese acuerdo en realidad? Porque claro, toda la vorágine de información hizo que eso pasara en segundo plano, ¿no? Apenas se está advirtiendo, pasó esto, por fin después de mucho tiempo se cerró el acuerdo, pero ¿en qué consiste? Bueno, precisamente vamos a tener información sobre revelaciones que se ha hecho en el marco de esa causa y las coimas que han pagado y el empresariado en común que podemos tener. Digamos, en medio de esta causa y en medio de esos cuadernos aparecen grupos económicos que nosotros ya sabíamos de hace mucho tiempo que no estaban tan peleados como parecían con el poder de turno, porque en definitiva son grupos económicos concentrados que nunca se pelean del todo con el poder. Por ejemplo, el grupo Techí, quiero decir, grandes, muy grandes, que por supuesto tenía flujos de dinero negro, ilegal, con Brasil, con Suiza, con Uruguay. Yo creo que es como una especie, no sé si vale la comparación, pero lo voy a hacer igual para que sea más gráfico, una especie de plan cóndor económico. Sí. Entonces, a mí me parece que todo esto, esos vasos comunicantes que se van a dar con la causa Odebrecht, también nos van a ayudar a entender cómo se manejó cierta parte del empresariado, no todo por supuesto, en la Argentina, asociado muchas veces con el poder. Vos sabés que toda esta estructura, bueno, ya lo hemos dicho también, en el año 2004, 2005, 2006, y termina la causa en 2008, lo denunció la doctora Carrió con el grupo que en ese momento trabajó en este tema, donde además se había hecho todo un análisis de cómo se estaba planificando esto, con la misma creación en el año 2003 de la Secretaría del Ministerio de Planificación, con áreas definidas
y cómo el presupuesto, cómo iba aumentando ese presupuesto. Por ejemplo, en el año 2003, del año 2003 al 2004 había aumentado un 40%, y cómo iba aumentando en particular en esa área, pero al mismo tiempo cómo se iban subejecutando las partidas. Ajá. Entonces, ahí ya había un esquema que estaba sugiriendo algo. Bueno, todos estos nombres que están saliendo son los nombres que en el año 2008 Lelita Carrió denunció, y lamentablemente hemos perdido 10 años, pero bueno, estamos ahora en este punto donde se empiezan a corroborar alguna información, y creo, francamente, que es un proceso imparable. Bueno, eso ya es muy importante. De los esfuerzos que van a hacer y las chicanas y el empiojamiento que van a hacer de la causa todos los abogados defensores, que por supuesto, al ser muchos los imputados, son muchos los abogados, y creo que van a tratar de entorpecer sobre pretexto de nulidades, sobre pretexto de la garantía de las defensas en juicio y demás, van a tratar de desviar la verdad. Pero creo que están haciendo, sinceramente, que el fiscal Stornelli está haciendo un buen trabajo, así que lo que tenemos que esperar es que, por supuesto, estamos en un periodo de mucha reserva, donde además son reservadas las declaraciones, por supuesto, de los arrepentidos, deben ser reservadas, y esto me parece que sí es una máxima que no hay que quebrar, para cuidar el proceso. Así que creo que estamos en un momento de muy interesante, donde es un momento como bisagra en esto de la investigación de toda la estructura de la obra pública, del manejo del dinero en el área de energía, que específicamente es lo que... Eso es lo que me parece que tenemos que tener en cuenta todo el tiempo, ¿no? Esto es tremendo, parece el todo, pero es una parte nada más. Es solo una parte. Aunque parezca mentira, es solo una parte. Nosotros, mira, estamos investigando incluso de causas que ya parecen como terminadas, como es el Betic, la de la famosa causa de la Rosadita y demás. Nosotros hemos llegado a tener conocimiento de que tienen empresas espejos. Claro. Por ejemplo, el Betic tiene Swisser, que es otra empresa espejo, con esas empresas de empresas nacionales, pero también internacionales, o sea que es todavía, a mi modo de ver, inconmensurable la cantidad de dinero que se han llevado. Qué bárbaro. Se me ocurren muchas cosas. Primero me tomo de algunas afirmaciones tuyas. ¿Crees que es imparable en parte porque la sociedad no va a permitir que pare, o eso no lo ves así? Solo no va a parar si la sociedad se planta para que no se pare. Bueno, eso es importante. Hoy estaba viendo analistas de opinión pública que dicen esto no termina de calar hondo, la gente está preocupada por otra cosa. Digo, debemos preocuparnos por todo al mismo tiempo, lamentablemente. Por todo al mismo tiempo. Yo creo que, digamos, las dificultades económicas que hoy tenemos no nos tienen que impedir darle mucha importancia a esto, porque finalmente creo que tienen vasos comunicantes una cosa con la otra. Como que una es la causa de la otra, ¿no? En parte. Así es. Así que sí. Después, como vos decís, bueno, la causa está en una etapa de secreto y no podemos colegir demasiadas cosas. Ahora bien, se empieza a adivinar que esa matriz es como ustedes la denunciaron, ¿no? Se empieza a comprobar eso. Absolutamente, con todos los personajes uno a uno. Y con el rol de los personajes, que eso es lo que quería yo charlar con vos, porque también hay, hay mucho respecto de los empresarios. Y uno ve ahora la defensa de los empresarios y uno, bueno, también puede entender que está teñido por su posición procesal, lo que sea. Pero yo creo que hay mucho de verdad en eso y no estoy, después lo discutimos, disculpándolos. Digo, al contrario, tienen que pagar por lo que hicieron. Pero sí creo que eran en parte obligados a pagar. Y su error está en haber entrado en eso. Bueno, es pero no es un detalle menor a cómo era la cosa antes, para poder entender esa matriz. Pero es que si la cabeza del país está podrida, se pudre en los niveles siguientes, se va pudriendo de ahí para abajo todo. Cuando el mensaje de arriba es el mensaje que se estaba dando, o sea, nosotros teníamos un país con un cotillón de izquierda fenomenal, con el que se estaba entreteniendo y se estaba cooptando a los entre comillas progres de la Argentina. Sí, yo digo que las madres prestaban su pañuelo para tapar eso.
Yo tengo mucho dolor respecto a eso, yo en mi Pero lo hicieron ellas, no nosotros. en el tema de derechos humanos, y a mí me provocó un gran dolor el kirchnerismo, la cooptación y la destrucción que hizo de los organismos de derechos humanos. O sea que yo creo que el daño que se hizo por ese costado fue tremendo, pero eso fue parte del cotillón que se necesitó hacer. Totalmente. Para poder sustraer el nivel de dinero público que no han hecho, y lo han hecho de modo organizado, porque si algo pues surge claramente de esos cuadernitos, parece increíble, pero de esos cuadernitos, es que se ha estructurado y que era una verdadera asociación ilícita donde cada uno tenía un rol. Entonces me parece que ese cuaderno sintetiza una historia de más de una década de un saqueo absolutamente organizado y que se fue incluso hasta perfeccionando, con caracteres casi, yo el otro día ponía el ejemplo de Escobar Gaviria, que anotaba todo en una libretita, claro. y que la plata la enterraban, con esas características también, ¿no? De boliche, pero así se manejan determinados, bueno, así se han manejado acá también. Así que yo creo que este trabajo que se está haciendo, lo único que viene a hacer es echar luz a algo que veníamos denunciando, que veníamos diciendo, no por ningún nivel de venganza nosotros queremos que se llegue hasta el final, pero es necesario que este país llegue al final de la verdad, porque si no, no vamos a hacer si no, no hay otro principio, digamos, esto es así. Así que, no, yo te decía lo de los empresarios para poder adivinar un poco si esta estrategia que están teniendo, sus declaraciones tal cual trascienden, son creíbles, ¿no? Porque eso también es importante. Pero claro, no podemos pedirle ni inocencia a las declaraciones ni regalarle inocencia en el pasado. ¿Qué pasa, Nicolás? Hubo algunos que se transformaron en empresarios. Bueno, por eso, todo eso tiene que ser visto, porque si nosotros lo contamos con la vieja lógica, ¿no? Otra vez el empresario, no, acá pasó algo más profundo que lo modificó todo, lo modificó todo. En electroingeniería, la persona que estuvo a cargo de electroingeniería era una persona amiga de Zanini que no tenía nada que ver con eso, y lo puso al frente de electroingeniería y se terminaron quedando haciendo negocios hasta con Yacyretá. O sea, que en realidad esos no eran empresarios, sino eran testaferros. Claro, bueno. Entonces hubo diferentes, por eso digo, en todo esto hay diferentes, hay quienes eran empresarios y fueron siempre empresarios, quienes se transformaron en empresarios para encubrir el carácter de testaferros, y hubo, si tenés distintas modalidades, que es lo que en realidad va a tener que seguir investigando. ¿Sabes por qué te pido la aclaración, Mónica? Porque vos sos muy clara, muy didáctica, y yo todavía creo que a pesar de los fanatismos que hay dando vueltas, las razones pueden ser entendidas, y lo que tenemos que desarticular es otra cosa que cubre, así como vos decías, cubrieron en su momento con el cotillón de izquierda y los organismos de derechos humanos, que es esto de los empresarios son los malos, nosotros los políticos los buenos. Ojo con eso, que hasta fuiste disfrazado de empresario, digamos. No, por eso yo tampoco creo, yo creo que los fanatismos le han hecho mucho daño a este país, y los que siguen en el fanatismo les siguen hoy haciendo daño. Nosotros tenemos la postura de que se tiene que llegar hasta la verdad más profunda y que caiga quien tenga que caer, del sector que sea, pero si no logramos eso y no lo hacemos en conjunto porque entendemos que es lo mejor para todos los argentinos, efectivamente no vamos a salir adelante por más que la economía repunte, porque muchas veces cuando la economía anda bien, entre comillas, nosotros dejamos pasar cosas que son muy profundas. De hecho, en el 2008, cuando Elisa Carrió denuncia esto, además de ser una loca, la economía andaba más o menos bien. Entonces no era un tema de preocupación. Y esto tiene que ser un tema de preocupación permanente. Sí, claro. Porque pasan estas cosas y después tenemos que salir a ver cómo recuperamos una plata que es tanta que nos va a costar mucho recuperar. Por suerte hoy hay organismos que están funcionando muy bien, la Unidad de Información Financiera, que es un organismo clave en este tipo de investigaciones, es un organismo hoy impecable, que está funcionando con un grupo de técnicos que es de destacar. Entonces son herramientas que tenemos en nuestras instituciones que van a permitir poder avanzar en hacer todo un mapeo de dónde están los inmuebles, de dónde están las cuentas, de dónde está el dinero, y eso nos va a permitir el objetivo, para nosotros el objetivo y fundamental, que es recuperar la plata.
¿Ves posible entonces recuperar la plata sin hacer una falsa promesa, no? Porque no, por supuesto que no, yo por eso dije es el objetivo que nosotros tenemos y estamos todos y otra cosa que hay, Mónica, que desarticular es que si no aparece la plata, bueno, yo un poco escuchaba ayer, vos tuviste a uno de los abogados enfrente en algún programa, y el punto es, una cosa es que aparezca la plata que nos va a hacer bien a todos, pero eso no es la única prueba que se necesita para poder inculpar, viste que eso también está dando vueltas. No, nosotros necesitamos acá en este momento varias cosas. Primero, dejar de ser cómplices y de cubrir y de proteger a los ladrones. Y esto es un llamado al Senado. Nosotros tenemos que dejar de tener en el Senado sentados en representación de provincias a verdaderos chorros y verdaderos delincuentes. O sea que esto sería una apelación a la clase política. Sí. Y luego tenemos que tener un poder judicial absolutamente independiente de la clase política, sí, que haga su trabajo, que utilice todas las herramientas que tiene para investigar, que las tenemos, y poder alcanzar el objetivo final, que es, nuevamente, el lema es el mismo, a pesar de que han cambiado los contenidos, de verdad y justicia. Hoy tenemos otra justicia en algún punto, Mónica, pudiendo criticar como podemos hacerlo, el modo como fueron separados algunos jueces, digo, sobre todo en las instancias superiores. ¿Eso despeja un poco el panorama? ¿Podemos respirar un poco más tranquilos por ese lado? Yo creo que no tenemos que bajar la guardia. Claro. Porque la justicia es un poder que se reconstituye rápidamente y es como una gran familia, que cuando desde afuera pretenden debilitarlo peor, quiero decir, como que se abroquela. Entonces yo creo que la sociedad lo que tenemos que trabajar mucho en hacer un cambio cultural y poner en valor el tema de este país no podemos dejar que se robe. Así como se mete en cana un tipo que roba un celular, se tiene que meter en cana un tipo que se roba los fondos públicos. Y yo aspiro a que nuestras cámaras legislativas agraven las penas, porque tenemos penas absolutamente irrisorias para delitos que son graves y que generan mucho daño, daño que uno no lo puede mensurar, porque, digamos, cuando alguien roba un celular, el dañado ya sabemos quién es, y acá somos todos. Entonces, yo creo que hay que elevar la clase política y hay que ser muy rigurosos con el Poder Judicial, y yo creo que ahí vamos a poder empezar a pensar en un país serio. Mónica, en el caso de la Cámara de Senadores, para ayudarnos a pensar y a exigir, ¿qué ata a esos senadores que te dicen no podemos porque no lo hicimos con Carlos Menem, no podemos porque no hay una condena firme, recontrafirme de todas las instancias? Ellos te dicen no podemos. Bueno, ¿hay algo que genera ese no poder o sigue siendo un no queremos? No, es un no queremos. Es un no de queremos, hecho, claro. No hay razón y no hay explicación para que la Cámara, siendo el Congreso, dos cámaras, una Cámara tenga un criterio y el otro tenga otro. Pero Pachetto además sostiene públicamente que ese criterio lo ata, porque además deberíamos cambiarlo respecto de Menem, ni siquiera. Si se cambian las leyes, si se cambian las constituciones, miren si no se pueden cambiar los criterios. Pero además ni siquiera tienen que cambiarlo para todos, Mónica. Él podría empezar con esto y después con otro, o sea... Pero acá es la vieja historia en este país, que juegan a ser opositores entre el peronismo racional, el kirchnerismo, todos los nombres que se racional, ya un regalo también. Se ponen nombres de todo tipo, y cuando los pingos hay que verlos en la cancha, se los ve así, cubriéndose. Porque además también hay una realidad, y a mí me toca investigar la corrupción en la provincia de Buenos Aires, y por arriba de los partidos políticos están los negocios. Uno encuentra, uno tira una piola y aparecen los negocios. Y en los negocios no hay partidos políticos, son todos amigos y socios. Entonces, yo creo que también acá, acá se ha nombrado a un único jefe de gabinete, que es... Te iba a decir eso. Manuela Valmerina, pero acá hubo otros jefes de gabinete, nadie vio nada. ¿Cómo lo podía saber los choferes y no lo va a saber el jefe de gabinete? Por eso. Y de choferes, a ver, nosotros tenemos
hay un ex jefe de gabinete que pagó a su chofer con una intendencia. Estoy hablando de la ciudad de Quilmes, yo soy de Quilmes. Entonces, muchas veces se pagan así a los choferes, el silencio de los choferes, así podría llamarse el libro, el silencio de los choferes. Tal cual, qué tremendo. Pero bueno, Mónica, la perspectiva es, si todos hacemos nuestra parte y la nuestra se estará ahí muy encima, nuestra como sociedad es buena, digamos. Si entendemos el momento y nos comprometemos un poquito todos, vamos a salir adelante. Nos sacamos los fanatismos, ¿no? Porque a veces hay esa tendencia, bueno, si es de mi lado lo admito, si es del otro no. Totalmente. Y eso es grave. Bueno, a ustedes como fuerza política eso les es complejo, ¿no? Porque están ahí. Sí, pero nosotros, no te olvides, Nico, que nosotros fuimos los que llevamos a la justicia y denunciamos a Aranguren, y la doctora Carrió denunció. La verdad que nosotros tomamos conocimiento de hechos, los investigamos, por supuesto los investigamos, y si confirmamos que sí, nosotros hacemos las denuncias y la justicia que investigue. La corrupción, si es corrupción, no se puede perdonar ni a propios ni ajenos, a nadie. Así es. Mónica, muchísimas gracias por la charla. A vos por la llamada. Saludos grandes. Igualmente. Era Mónica Frade, que es abogada de Elisa Carrió, de la Coalición Cívica.